Eran las fuerzas más siniestras de la Alemania nazi. Junto con la esvástica, las runas de las SS eran el sinónimo del mal en el mundo. Un notable culto construido para oprimir a un Estado. Nunca ha habido una estructura, una organización como esa, que se infiltrara en cada aspecto de la vida. Para construir el imperio de Hitler. Es un escondite extraordinario para un villano. Y dominar el Tercer Reich. La escala de su ambición, el alcance que abarcó, la enormidad de sus crímenes no tienen precedentes en la historia. Esta es la historia del arma más brutal y despiadada de Hitler. Las SS. Los mayores proyectos de construcción de la Segunda Guerra Mundial encargados por Hitler para asegurar la dominación del mundo han sobrevivido. Y son oscuros recordatorios de las fanáticas aspiraciones militares del Führer. Estos son los secretos de las megaestructuras nazis. Nazi Megaestructuras 2, las SS de Himmler. Verano de 1940. Los ejércitos nazis cruzan Francia por el oeste y están expulsando de Europa a los aliados. Al frente, una élite entrenada para aterrorizar. Las SS. Las unidades de combate de las SS lideran el asalto contra los enemigos de Alemania. Dentro del Tercer Reich controlan los temidos campos de concentración y controlan toda la policía nazi y la seguridad interna. Lideradas por Heinrich Himmler, las SS están infiltradas en cada aspecto del Estado alemán, incluso en la construcción de las instalaciones más secretas de los nazis. Los restos de las construcciones de las SS todavía pueblan los campos europeos. El arqueólogo del campo de batalla, el Dr. Tony Pollard, se ha adentrado en los bosques del oeste de Polonia para explorar una de las estructuras más grandes jamás construidas por las SS y conocida como Proyecto Gigante. Esto parece un yacimiento arqueológico. Casi parece una ciudad perdida en la jungla, pero no lo es. Todo es hormigón y acero, y los cimientos llegan a mucha profundidad. Hay cámaras y habitaciones ahí abajo, y la escala de este proyecto es increíble. Iba a cubrir alrededor de 35 kilómetros cuadrados. Es una construcción increíblemente ambiciosa que nunca fue terminada. Las SS construyeron un campo de concentración por la zona para proporcionar la mano de obra de esclavos necesaria para el proyecto. Un lugar para operaciones negras tan ultra secreto que actualmente su razón de ser sigue siendo un misterio. ¿Quién sabrá lo que hay ahí dentro? Es un extraordinario escondite para un villano. El tamaño de estas rocas, todo esto es precario. Sabemos que hay 8,5 kilómetros de túnel, pero quizá haya 8,5 metros más por descubrir. Esta es una de las miles de instalaciones creadas por las SS, una élite de armas humanas que eran uno de los pilares de la Alemania nazi. Los orígenes de las SS se remontan a casi 20 años atrás, cuando Hitler llegó al poder. 1925. Alemania es un estado al borde del colapso tras su derrota en la Primera Guerra Mundial. La furia del pueblo es extrema. Un joven Adolf Hitler lidera un movimiento político ultranacionalista, el Partido Nazi. Hay muchísimo desempleo. Hay una crisis económica y una hiperinflación, y eso allana el terreno para la violencia, el vandalismo y todo tipo de cosas malas. Ofrecen una salida para la rabia individual. Cuando empieza a recibir apoyo, Hitler se vuelve el objetivo de los oponentes políticos. Crea su propio cuerpo de guardaespaldas para protegerse. Su nombre es la Schutzstaffel, o patrulla de protección más conocida como las SS.
Cuando está en el atril dando discursos, deben asegurarse de que está a salvo y de que puede decir lo que tiene que decir. Un joven desilusionado inspirado por Hitler es el auxiliar administrativo de 25 años Heinrich Himmler. Himmler culpa a los judíos de la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial. Le mueve el deseo de erradicar a los grupos étnicos no germánicos. Se une a las SS, que tienen casi 200 miembros. Con fuerza y rapidez va ascendiendo de rango. Piensa, estos son mis chicos, me puedo poner un uniforme, puedo jugar a ser un soldado y puedo hacer algo por los problemas de Alemania. En 1929 es el líder y la mano derecha de Hitler. Himmler decide que las SS evolucionen hasta convertirse en una enorme organización paramilitar con una inquebrantable lealtad hacia el Führer. Con un intensivo programa de reclutamiento, hace que las cifras asciendan a 50.000 miembros en tan solo 3 años. En 1933, Hitler y los nazis toman el control de Alemania. De repente, cuando Hitler asume el mando, ya no solo hay que protegerle a él, hay que proteger al Estado y también a la policía, y la red se hace cada vez más grande. Himmler se convierte en el jefe de policía de Múnich. Mientras su poder aumenta, miles de personas son reclutadas por las SS. El número asciende a cerca de 200.000, dándole a Himmler el poder necesario para dar el siguiente paso. Una de las formas en las que pueden ejercer las SS es ayudando a librarse de muchos de los oponentes políticos de Hitler. Y por eso Himmler desarrolla la idea de los campos de concentración. Creó una enorme zona para acordonar a los prisioneros políticos, meterlos ahí y apartarlos de la sociedad. Dejaron de ser un problema. Himmler construye el primer campo de concentración en las afueras de Múnich, en la ciudad de Dachau. Y sus SS controlarán el campo. El profesor Steven Remy, experto en las SS, está explorando sus ruinas. Estoy en la zona más antigua de este lugar. Era una fábrica de municiones abandonada y Himmler decidió en marzo de 1933 convertirla en un campo de concentración, en el primer campo de concentración de Alemania. Estos edificios básicos al principio estaban ocupados por unas 200 personas, todos presos políticos. El prototipo del campo de concentración contiene 11 barracas rodeadas por alambradas de espinos y 3 torres de vigilancia. Himmler decide usar Dachau para llevar a cabo su siguiente objetivo. Quiere ampliar las SS hasta convertirlas en una organización que controle toda la nación alemana. Dachau iba a convertirse en un complejo para entrenar a las SS, no solo como guardias de los presos de ese campamento y de otros, sino como parte de la infraestructura del terror que sería controlada por las SS. Himmler necesita un líder en el campamento que sea capaz de aterrorizar a los prisioneros y de controlar a los letales batallones de guardias de las SS. Elige al exsoldado y terrorista convicto Theodor Eicke. Theodor Eicke fue el primer líder importante en Dachau. Es el hombre en quien confía Himmler para hacer el trabajo de campo en la reestructuración de la sociedad alemana, usando los campos de concentración como plataforma, como base. Himmler ve en él potencial para crear una infraestructura del terror. El nuevo régimen de Eicke empieza con los propios guardias de las SS. Los llama Totenkopfverbände o Unidad Principal de la Muerte. Su insignia es una calavera y unas tibias cruzadas. Eicke insiste en que los guardias del campo sean brutales, porque la tolerancia significa debilidad. Solo me sirven los hombres duros que estén decididos a hacer cualquier cosa. Los débiles no me sirven para nada.
Eike está convirtiendo a los miembros de las SS en una máquina del terror unificada con poder sobre la vida y la muerte de los prisioneros políticos de Dachau. En 1934 más de 2000 están encerrados y Himmler ve la oportunidad de explotarlos. Se da cuenta de que son hombres válidos. La mayoría de ellos son jóvenes y pueden servir para distintos propósitos. Se pueden usar como mano de obra y para otras cosas. Himmler planea construir más campos y aumentar el número de prisioneros para que proporcionen mano de obra gratis. Les forzarán a construir el imperio nazi. Ahora Himmler puede acelerar su gran plan de convertir a las SS en una organización que controle cada aspecto de la vida alemana. El sueño de Himmler es crear una Alemania de raza pura. Pero primero debe instruir las mentes de los hombres de las SS para que crean en su causa. Recurre a la mitología para justificar sus oscuros deseos. Himmler es, en gran medida, un fantasioso. Recuerda los mitos y leyendas que leía cuando era niño. Los cuentos sobre los caballeros teutónicos, sobre heroísmo. Algo así como el rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda. Ve a las SS como una especie de orden de caballería a la que deben pertenecer todos los alemanes auténticos. Altos, musculosos, rubios y con los ojos azules, a pesar de que, en el alto mando nazi, casi nadie sea así. Himmler establece unos requisitos que deben cumplir todos los miembros de las SS. Una vista perfecta, al menos medir 1,80 m y tener 2 siglos de ancestros puros alemanes. En 1934 adquiere una catedral para que la puedan venerar sus caballeros de las SS. El castillo de Wewelsburg, del siglo XVII. «80 años después, el ex oficial de la Armada Británica, Patrick Berry, está explorando lo que queda de la visión de Himmler. Estamos fuera de una de las torres de vigilancia de Wewelsburg y lo que podemos ver es el contorno de uno de los emblemas más famosos del mundo. Junto con la esvástica, las runas de las SS eran el sinónimo del mal en el mundo. Los hombres que había aquí eran guardias de las SS. Y una de las cosas más interesantes es esto, porque es una mirilla. La idea era que el soldado que estuviera dentro pudiera ponerse el rifle en el hombro y disparar en caso de ser necesario. Se nota que el soldado de dentro debía de ser más alto que yo. Y lo irónico de todo esto es que aquí habría un soldado alto y rubio saludando a Himmler cuando éste entrara en su castillo. Cuando el propio Himmler llevaba gafas y medía menos de 1,80 m, los criterios que él exigía para los soldados de las SS. La idea de Himmler con Wewelsburg es convertirlo en el lugar espiritual definitivo para el poder nazi. Se embarca en un enorme proyecto de restauración. Himmler elige el castillo de Wewelsburg porque está cerca de la batalla histórica del bosque de Teutoburgo. Y en aquella batalla, las tribus germánicas vencieron a los romanos, y eso supuso una era dorada en la historia de Alemania. Pero este lugar también es un cementerio y un lugar de culto. Así que Himmler está uniendo mucha historia y tradiciones, y luego diciendo que Wewelsburg representa todo eso. Himmler quiere que el castillo parezca lo más majestuoso posible, y por eso agranda y hace más profundo el foso sobre el que estamos. Y este muro y este puente son nuevos, porque él los hizo más grandes y más anchos, para aumentar la grandeza. Ahí arriba tenemos una gárgola con el año 1934 grabado, que es cuando restauraron el puente. El foco de atención de todo el complejo es el Salón de los Líderes Supremos. Una habitación circular con 12 columnas que representan a Himmler y a un grupo de los caballeros de las SS, imitando el estilo de los caballeros de la leyenda del rey Arturo. En el centro del suelo de mármol hay una decoración basada en el símbolo tribal alemán del sol. Cada una de sus puntas señala a una columna.
Y alrededor del símbolo había una mesa circular gigante dispuesta para Himmler y sus caballeros. Bajo tierra, debajo del salón de los líderes supremos, está la misteriosa cripta. En el centro del suelo hay un círculo hundido y junto a él hay una palangana. Y dentro de la palangana hay una tubería de gas. Se cree que Himmler pretendía que una llama eterna ardiera por los agentes muertos de las SS. Podemos ver que ahí arriba, en la cúpula, está la esvástica y que hay ventanucos para dejar que entre la luz justo hasta el centro del círculo, para iluminar este lugar. Lo que Himmler está tratando de hacer es crear un ethos, una tradición, un ritual para su organización que esté basado en el pasado, pero también, por supuesto, en su destino. Himmler está transformando el edificio en el centro espiritual de su culto para las SS. Puede parecer que este trabajo de piedra lleva años aquí, pero de hecho, solo es un revestimiento de hormigón. Es un poco como las ideas, mitos y tradiciones de Himmler. Es todo inventado, es falso. Todo es fachada. En 1936, Himmler recibe el control de todas las fuerzas policiales alemanas. La organización de las SS ahora tiene dos facciones principales: la Allgemeine, que controla la policía y la seguridad interna, y la Totenkopfverbände, que controla los campos de concentración. Himmler reescribe las leyes del Estado dándole poder a las SS para arrestar a quien quieran cuando quieran. Crea un clima de miedo en el que la más mínima oposición a los nazis supone un arresto. Una enorme cantidad de gente es apresada y eso supone un nuevo problema. En 1937 hay 3 campos de concentración principales en Alemania: Sachsenhausen, Buchenwald y Dachau. Pero no son lo suficientemente grandes como para albergar a tantos prisioneros. Dachau fue originalmente diseñado para albergar a 5.000 personas y Himmler quiere que pueda albergar una cifra 10 veces mayor. Las SS tendrán la misión de forzar a los prisioneros a ampliar enormemente el campo. Las pruebas de su suplicio todavía se aprecian. Estoy en el Jurhaus, el principal edificio administrativo del campo de prisioneros. Cuando los prisioneros entraban en Dachau tenían que pasar por debajo de este arco y pasar por la verja. Después veían esto: Arbeit macht frei, significa el trabajo os hará libres. Era una de las mentiras más perversas que las SS les contaron a los prisioneros. Esta verja, al igual que el resto del edificio, fue construida por los prisioneros. Heinrich Himmler quería encerrar a decenas de miles de prisioneros en Dachau y en otros campos de concentración. Estos son los cimientos de las barracas construidas cuando las SS reconstruyeron y ampliaron el campo. Cuando terminó la guerra había 34 barracas. La escala de este proyecto de edificación en Dachau y en otros campos refleja el alcance de la ambición de las SS para construir una infraestructura del terror en Alemania y Europa. En 1938 las SS habían destruido toda la oposición política de Hitler en Alemania. Cientos de miles servían en sus filas. Seguro en casa, Hitler anexa Austria y partes de Checoslovaquia. Las SS se preparan para su mayor reto: la dominación de Europa. Mientras la Alemania nazi se prepara para la guerra, Himmler quiere que las SS estén a la cabeza de la lucha. Crea una facción militar de su máquina: las Waffen-SS. En 1939 hay cerca de 250.000 de gente afiliada a las SS, pero no tienen ningún entrenamiento militar formal. Son policías, guardias de seguridad, guardias del campamento, y eso es distinto a ser soldados curtidos en la batalla. Durante los preparativos para la guerra venidera, Himmler construye una instalación de entrenamiento militar en la ciudad de Bad Tölz. Partes de su estructura todavía se pueden reconocer.
Esto es Bad Tölz. Y aquí es donde Heinrich Himmler decide construir una academia para entrenar a la élite política y militar de las SS. Estas dos torres marcan la entrada de la academia. La academia está diseñada para entrenar a los oficiales de élite para que estos lideren a los futuros ejércitos de soldados de las SS. Cuando Himmler crea esta academia tiene en mente como modelo básico Sandhurst en Gran Bretaña o West Point en los Estados Unidos, pero va a ser mucho más que eso. Junto con 5 horas de educación política a la semana, Bad Tölz se centra en el entrenamiento militar y en el atletismo. Heinrich Himmler sentía una extraña fascinación por la aristocracia británica, por la élite británica. Creía que esta élite dominaba la sociedad británica y esperaba que las SS cumplieran una función similar en Alemania. Algunas de las actividades físicas, algunas de las actividades de recreo en las que se entrenaban los oficiales de Bad Tölz reflejaban su fascinación por la élite británica, por montar a caballo e incluso por el cricket. A principios de 1939, Bad Tölz está preparando a cientos de oficiales de las Waffen-SS al año. La estructura de las SS de Himmler ahora tiene 3 partes. La Totenkopfverbande dirige los campos de concentración. Las Allgemeine SS controlan la policía y la seguridad, y las Waffen-SS son la facción de combate militar. En septiembre de 1939, Hitler está preparado para la guerra y planea atacar Polonia. Tiene que encontrar una excusa para justificar la invasión de Polonia. ¿Y quién puede hacer eso por él? Bueno, solo va a dirigirse a una organización, y esa es la de las SS de Himmler. Himmler crea un plan para llevar a cabo una operación negra. Decide fingir un ataque a una emisora de radio alemana en Gleiwitz, junto a la frontera polaca. Lo que Himmler y las SS sugieren es una operación puramente cínica en la que los soldados de las SS se disfrazarán de policías polacos y fingirán un ataque en la emisora de radio de Gleiwitz, para luego poder decir, no hemos empezado nosotros, fueron los polacos y aquí están las pruebas. 31 de agosto de 1939, Gleiwitz, Alemania. 31 de agosto de 1939. Un equipo de hombres de las SS fingiendo ser atacantes polacos entran en la emisora de radio y atacan al equipo alemán. ¡Manos arriba! En Berlín, Himmler espera escuchando la emisora de radio. Uno de los hombres de las SS emite un mensaje en polaco fluido para que parezca que Polonia ha atacado a Alemania. Atención. La emisora de radio de Gleiwitz está en manos polacas. Mein Führer, ya está hecho. Lo increíble de esto es que en unos cuantos minutos, y tras este falso ataque a la emisora de Gleiwitz, en la que golpearon a unas cuantas personas, las SS han conseguido confeccionar la excusa perfecta que necesita Hitler, que al día siguiente habla por la radio y dice: mirad lo que han hecho los polacos, esto es terrible, pues yo tengo que defender a mi pueblo. Lo que pasó en Gleiwitz demuestra que las SS no son solo un arma política, son un arma marcial, una que puede utilizarse en la guerra venidera. Gracias a las SS, Hitler invade Polonia. La Segunda Guerra Mundial ya ha empezado y las SS están a punto de expandir su reino del terror por Europa. En septiembre y octubre de 1939, Polonia cae ante los nazis. Hitler ahora mira hacia el oeste, hacia Francia y Gran Bretaña. Una nueva unidad de combate de las Waffen-SS liderará el ataque.
Están muy bien equipados y también están muy motivados. Saben que son la élite absoluta. Estos son los chicos que van a ir a la guerra por Hitler, por los ideales nazis, por la madre patria. Vienen de los campos de concentración en los que la violencia está a la orden del día. Y por eso ya hay una especie de brutalidad, una deshumanización en esta unidad que llevan al campo de batalla. A principios del verano de 1940, las fuerzas británicas y francesas se retiran hacia las costas del Atlántico, seguidas por los imparables alemanes, y las SS cometen una de sus primeras atrocidades militares. Los soldados de las Waffen-SS llegan a la aldea francesa de Le Paradis. Se acercan a una unidad británica refugiada en una granja. Los soldados de las SS vestidos de camuflaje empiezan el ataque. Los 99 soldados británicos defienden la granja durante toda la tarde, pero se quedan sin munición. Su comandante se rinde. Si haces prisioneros a estas alturas de la guerra, supuestamente debes seguir el convenio de Ginebra que dictamina que debes coger al prisionero, desarmarlo y llevarlo a un campo para prisioneros. Los soldados de las SS inician la marcha con los británicos, pero en lugar de llevarlos a un campo de prisioneros de guerra, los masacran. Después, 2 supervivientes hablarán al mundo sobre los asesinatos. Lo extraordinario sobre Le Paradis es que no había ningún motivo para ejecutarles. Solo habían librado una dura batalla y habían perdido a unos cuantos hombres, pero su sed de sangre y venganza lo llenaba todo. Lo que hicieron las SS fue crear una atmósfera y una máquina de entrenamiento en las que lo totalmente inaceptable de alguna forma se volvió aceptable. El mundo libre mira horrorizado pensando en cómo narices ha podido pasar esto. En 1941 Hitler pone el punto de mira en Rusia. Su plan es conquistar grandes posiciones de tierra para el pueblo alemán. El trabajo de Himmler consistirá en erradicar a los millones de eslavos, rumanos y judíos que viven ahí. Como la invasión de Rusia se acerca, convoca una importantísima reunión en el castillo de Wewelsburg. Himmler reúne a los líderes de las SS y les habla sobre la futura eliminación de las razas del Este. Uno de los presentes registra las espeluznantes palabras de Himmler. Caballeros, es una cuestión de existencia y por lo tanto será una lucha racial despiadada en la que entre 20 y 30 millones de eslavos y judíos perecerán mediante acciones militares y la ausencia de suministros de comida. Esta idea de la invasión de la Unión Soviética, de que va a ser una guerra de aniquilación, es profundamente siniestra y evidentemente va a desatar una enorme cantidad de terror y violencia en la Unión Soviética. Y lo que van a hacer es encerrar a los prisioneros, a los indeseables, y ejecutarlos sin más. Las SS deciden que enviarán a millones de personas a los campos de concentración. Esto supone un enorme reto logístico para las SS. El reto está en mover a enormes cantidades de gente a lo largo de grandes distancias en plena guerra. La solución es la preexistente red de ferrocarriles. Estos restos fantasmagóricos son los restos de la red de ferrocarril que construyeron las SS y que conectaban la estación de tren de la ciudad de Dachau con el complejo de las SS y el campo de concentración de Dachau. Las redes de ferrocarril fueron absolutamente vitales para las SS. Son una forma rápida y eficaz de mover a grandes cantidades de personas a lo largo de largas distancias.
La red de ferrocarriles al completo será parte de la máquina de las SS y transportará a millones de personas por el continente. Las SS ahora están preparadas para lanzar la operación más grande y terrorífica que Himmler ideara jamás. ...22 de junio de 1941... Alemania invade Rusia. En un año, el plan de Himmler de matar a millones de personas está en marcha. Los detalles de la operación supuestamente deben mantenerse en secreto, y para conseguir eso, las SS recurren al uso de eufemismos. La solución final para el tema de los judíos es un eufemismo. Transporte al este es un eufemismo. Hay muchos de estos eufemismos que las SS utilizan para tratar de borrar sus huellas, a sabiendas de que lo que se está haciendo aquí es un crimen de proporciones desmesuradas. Cientos de miles de personas son apresadas y transportadas por Europa. Las condiciones eran horriblemente inimaginables. Los nazis usaban los vagones de ganado para transportar a la gente. Los trenes iban llenísimos. En verano hacía un calor espantoso y en invierno hacía un frío glacial. A menudo los trenes se paraban en mitad de la nada y a veces durante varios días. Un incontable número de personas murió en esos trenes. Quienes sobreviven al transporte llegan a un nuevo tipo de infierno. Docenas de enormes campos de concentración. Muchos de estos campos ya no son solo campos de concentración, en los que hay prisioneros que se utilizan como mano de obra. Son campos de muerte, campos de exterminación que solo tienen un único propósito, que es acabar con la gente. Las cámaras de gas son el sistema de ejecución en masa preferido en muchos campos. Pero en Dachau se utilizan los pelotones de fusilamiento. Escondido en el bosque, a pocos kilómetros de Dachau, las SS construyeron un campo de tiro. Esta verja marca la entrada del campo, y aquí, en estos agujeros, había dos S's, con la forma de rayos, el indiscutible símbolo de las SS. En 1941 y en 1942, las SS llevaron a cabo una enorme operación de matanza justo aquí. Este muro todavía tiene las marcas de las prácticas de puntería de las SS. Unos 4.000 prisioneros de guerra soviéticos fueron traídos a este campo de tiro y fueron ejecutados sistemáticamente por las SS. En agosto de 1943, Himmler parece estar cumpliendo su sueño de dominación con las SS. Y su enfermiza indiferencia hacia la vida humana es evidente en las cartas que le manda a su mujer. En los próximos días estaré en Lublin, Auschwitz y Leópolis. Te deseo lo mejor, que tengas buen viaje y que te diviertas con nuestra hijita. Muchos besos y buenos deseos. Las SS de Himmler operan con sus propias unidades militares en los campos de concentración y con las fuerzas policiales. Himmler tiene en mente un intenso programa de limpieza étnica y controla un imperio que llega a cada parte de la Europa ocupada. La escala de su ambición, el alcance que tuvo, la enormidad de sus crímenes no tienen precedentes en la historia. Pero la balanza está empezando a inclinarse en contra de la Alemania nazi. Los rusos están luchando. Para defender al Tercer Reich, Hitler ordena la construcción de una serie de enormes bases subterráneas construidas por los esclavos de las SS. Uno de los proyectos más grandes y misteriosos, con nombre en clave gigante, todavía puede encontrarse en la Polonia moderna. El doctor Tony Pollard está investigando los restos. Los nazis tenían un plan de construcción extravagante que consistía en crear una ciudad subterránea, un lugar llamado Sopka en las montañas del Búho. No estamos seguros al 100% de lo que querían hacer aquí, pero parece que al ver que la guerra empezaba a ponerse en su contra, querían tener una madriguera segura. Hay pistas de su objetivo escondidas por el lugar.
Sobre tierra, las SS construyeron 58 kilómetros de carreteras y docenas de edificios. Bajo la superficie, una intensa mano de obra hace que la montaña esté hueca. Supervisados por las SS, 23.000 prisioneros construyen 7 complejos unidos, pero separados. Una de las entradas por la montaña todavía es accesible. Nada más entrar, la temperatura cae en picado. Aquí dentro hace un frío que pela. Una red de túneles va desde la superficie hasta 50 metros bajo tierra. Han picado a mano la roca. Se ve dónde han usado los picos. Y esa es la cuestión. No es un ejercicio mecánico. Hacer un agujero en esta montaña tuvo que requerir el trabajo de miles de trabajadores durante mucho tiempo. La base está diseñada para atrapar a los atacantes en espacios confinados y soportar un largo asedio. Vaya, ¿qué es esto? Dios mío, ¿qué es esto? Esto es una sorpresa. Ahora ya solo hay rocas, pero en esta cámara lateral hay una edificación de hormigón que parece un fortín. Voy a usar una linterna porque aquí hay mucha oscuridad, sorprendentemente. Vaya. Sí, seguro que es un fortín. Tenemos una tronera enmarcada en madera y en la parte de atrás hay un postigo de acero. Así que imagino que aquí hubo una ametralladora saliendo por la abertura y tiene sentido, porque está cubriendo la entrada en el ángulo adecuado. Esto es evidentemente producto de una mente paranoica. Es algo que el supervillano de una película de James Bond construiría para que fuera su escondite, pero el doctor no tiene nada que ver con esto. Sí, aquí hay un búnker totalmente formado. Seguramente la munición se guardaba aquí. Madre mía, mirad esto. Hay un fuerte blindaje, así que aquí habría una ametralladora y puedo ver perfectamente el pasillo de enfrente. Nadie podía pasar a menos que ellos quisieran. Los nazis tenían una idea extraña sobre el aspecto que tendría el futuro, eso está claro. Gran parte de la ciudadela solo es accesible mediante una balsa. No puede ser. Esta sección del sistema de túneles está completamente inundada. Antes solo caían algunas gotas, pero esto es mucho más que eso. Es una gran muestra de lo difícil que sería trabajar y vivir bajo tierra, porque el agua iba a ser un problema constante, porque se filtraría por las rocas y crearía pequeños riachuelos subterráneos. De modo que parte de la infraestructura de lo que fuera que se estaba construyendo aquí debería tener un sistema de bombeo que me imagino que estaría funcionando las 24 horas para mantener este lugar medianamente seco. Si algo fuera mal aquí, nos quedaríamos atrapados como ratas de alcantarilla. Mientras que los civiles alemanes sufren el ataque aéreo de los aliados, los cada vez más escasos recursos de Alemania se desvían hacia el proyecto gigante. Se utilizan 500.000 de toneladas de hormigón. La enormidad de este proyecto da pie a una de las teorías más plausibles para su uso: una fábrica de armas y un cuartel general para Hitler, Himmler y las SS. Lo que quiere conseguir es alargar la vida del Reich. De hecho, pretende que sea inmortal, y al hacer eso, también conseguirá ser inmortal él. Seguir con esa idea y continuar con el esfuerzo de guerra, incluso cuando a tu alrededor todas tus ciudades ya han sido destruidas, construir fábricas subterráneas y fábricas en las laderas de una montaña es una auténtica locura. Es un uso demente de recursos, incluso aunque esos recursos sean mano de obra de esclavos.
En el verano de 1944 se estima que falta un año para completar la construcción del complejo. Pero los rusos están avanzando, y en junio los aliados del oeste efectúan el Día D. Para Himmler, los nazis y las SS, la guerra está terminando. Mientras el Ejército Rojo avanza por Polonia a finales de 1944, el Tercer Reich se desmorona y la infraestructura de las SS de Himmler corre el riesgo de ser vencida. En 1945 empieza a haber una evacuación aterrorizada en la zona que rodea al proyecto gigante. Un momento, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Vaya, mirad eso. Es un casco de acero. El casco alemán de la Segunda Guerra Mundial. Todavía tiene un trozo de la correa para la frente y el broche para la correa de la barbilla. Los alemanes abandonaron este sistema a toda prisa al final de la guerra. Lo dejaron sin más. En marzo, la máquina de guerra alemana se desmorona. Toda la operación de las SS de Himmler, que tardó más de 15 años en desarrollarse, está al borde del colapso. Mientras los alemanes se ven forzados a retirarse, son muy cuidadosos y tratan de ocultar sus crímenes lo más posible. Lo que no quieren es que el resto del mundo descubra la verdad que se esconde detrás de la brutalidad y el horror del genocidio que han cometido. El 29 de abril de 1945, las tropas americanas llegan a Dachau y lo liberan. Dachau ha sido el responsable de las muertes de cerca de 32.000 personas. Pero en el resto de los campos de concentración o campos de muerte, asesinaron a millones de personas tras llevarlas en masa a estos horribles lugares y hacerlas trabajar hasta la muerte o ejecutarlas brutalmente. La escala de la ambición de Himmler queda expuesta. Más de 11 millones de personas pierden su vida a manos de las SS. El 30 de abril, Adolf Hitler se suicida. Pero Himmler fantasea con escapar. Hitler se ha suicidado. Todo ha acabado. Alemania está en la ruina, pero Himmler no tiene ninguna intención de tirar la toalla. Se da a la fuga. Se da cuenta de que su vida en la Alemania nazi ha acabado, pero cree que va a poder esconderse. Ahora es uno de los hombres más buscados del mundo, y los aliados van detrás de él, decididos a atraparle. Himmler hace todo lo posible por destruir las pruebas de las atrocidades de las SS, pero sus crímenes son demasiado grandes. El 23 de mayo de 1945 es capturado por los británicos. Durante una revisión médica muerde una pastilla de cianuro y se suicida. Las SS mueren con él. Al final de la guerra, esta enorme estructura que había sido una parte tan crucial del Tercer Reich y que estaba infiltrada en casi todos los aspectos de la máquina de guerra nazi, de repente explota. Casi inmediatamente, las SS, esta enorme estructura, esta enorme organización deja de existir. Miles de miembros de las SS son juzgados por toda Europa. En Dachau, un tribunal especial militar americano sentencia a 420 de ellos a muerte. Se dictamina que las SS son una organización criminal. Se supone que iban a ser un ejemplo de la pureza y misticismo del Tercer Reich, pero en realidad se convirtieron en el retorcido símbolo del mal que provocó la Alemania de Hitler. El horripilante legado de las SS de Himmler es un recordatorio de los horrores del nazismo.